Esta predicación la titulé ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Es una pregunta. ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Vamos a comenzar en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y esta es la carta que Pablo les manda a los filipenses, ¿sí? ¿Cuál es el orden que Dios establece? ¿Cuál es lo que Dios tiene preparado para su iglesia? Cuando uno no toma decisiones incorrectas. Porque nosotros como su iglesia tenemos que obedecer lo que Él nos enseña a través de sus estatutos, de sus mandamientos, decretos, para llegar a ese plan y ese propósito que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Una vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Esta es la carta que le manda Pablo a los filipenses. Y lo que les está diciendo, aún así cuando estaba yo, ustedes estaban obedeciendo la palabra, y aún que estoy en mi ausencia, lo hacen con mayor ímpetu, lo hacen con mayor anhelo, con su corazón constricto y humillado, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora les recomiendo que guarden esa salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Tienes que guardar la salvación con temor y temblor. No que Jesucristo te quite la salvación, no. Porque lo que nuestro Padre nos da, no nos lo quita. Pero tenemos que darnos cuenta que anda un enemigo como león rugiente, que vino a matar, que vino a robar y que vino a destruir. Y si tú no cuidas y guardas esa salvación con temor a tu Padre, Satanás te la va a robar. Satanás te la va a robar. Porque ese es el plan y el propósito. Cuando te robe la salvación, tú vas a ir a parar al infierno. No que nuestro Señor Jesucristo te la quite. Él no quita lo que da. Lo que Él te dio es para ti. Pero tú eres el responsable total y absoluto de guardarla y cuidarla. Y te habla de dos maneras, con temor. Con temor. ¿Por qué te habla de temor? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo y la inteligencia. Si tú tienes temor de tu Padre, no vas a hacer lo malo. Y esa es por la causa por la cual aquí nos está enseñando su palabra, con temor y con temblor. ¿Sí? Si tú no tienes temor de Dios, te voy a decir que no tienes ni a Dios. Porque el temor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú tienes temor de tu Padre, va a venir esa sabiduría, va a venir esa inteligencia y lo vas a honrar. Lo vas a agradar. Porque el Padre es el que enseña al Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos a nuestro diario vivir cada día. Estar alerta. Y esto es lo que Pablo siempre nos dijo. Hay que estar orar, velar sin cesar. Para que no caigas en tentación. Para que no venga el diablo y te robe lo que Dios ya te dio. Porque hoy en día mucha iglesia está en la calle. O sea, su cuerpo está aquí en la iglesia, pero su mente y su corazón están en los deleites y el placer del mundo. Y eso no es real ni es verídico de si eres salvo, siempre es salvo. Fuimos salvos por su gracia porque nadie es merecedor. Es una gran verdad. Pero la salvación ahora te toca a ti cuidarla hasta el final. Dios te la regaló a ti.
Dios me la regaló a mí. Y el día de mañana te la regalé a ti. ¿Dónde está? ¿Y cuál es la causa? El no obedecer lo que nuestro Padre nos está enseñando. ¿Sí? Si vemos bien la palabra, como dice, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino aún más en mi ausencia. La obediencia te vaya a llevar a ese destino glorioso. Esa salvación eterna que nuestro Padre tiene para su iglesia. Si no obedeces, te haces transgresión de sus mandamientos, te haces transgresión de sus estatutos y sus decretos. Por lo tanto, no eres una oveja, te haces un cabrito o una persona rebelde que no acepta los mandamientos del Padre. Porque los mandamientos que Él estableció son indubitables. Todo esto va a ser hasta el final. Lo que está escrito ya está hasta el final. No es que el día de mañana te vaya a poner otras cosas o te vaya a quitar otras cosas, no. Lo que Él ya tiene establecido ya así es. Nosotros somos los responsables de cuidar y guardar esa salvación. Si no tienes temor de Dios, ¿cómo la vas a guardar? Por eso Pablo dice, hey, no solamente la obediencia va a causar que tengas temor de Dios, porque vas a saber cómo es tu Padre, qué es lo que le gusta a tu Padre, qué es lo que le agrada a tu Padre y qué es lo que detesta a tu Padre. Tu Padre detesta el pecado, la maldad, la injusticia, y eso es lo que tú también debes de desechar de tu vida. Porque tenemos que tener el ADN de nuestro Padre. De esa manera nuestro Padre nos va a identificar que realmente somos sus hijos. Si hacemos lo que Él nos está enseñando, si practicamos lo que Él nos está dando. Si no estamos practicando y haciendo lo que Él nos enseña, no vamos a llegar a ese lugar que el Dios tiene preparado ya para nuestras personas, para todos aquellos que se vayan añadiendo. No solamente nosotros, ya, todos aquellos que se vayan añadiendo. ¿Sí? Por eso Jesús les dijo a los fariseos, no, ¿saben qué? Las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes. ¿Por qué van delante? Pues porque se arrepintieron simple y sencillamente y tomaron la decisión de buscar y seguir a Jesús. Pero ustedes que se creen que están bien, no lo están haciendo. Y por lo tanto, los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Eso de los que la gente cree que no son nada, que son los que Dios está tomando para que tomen el lugar que les corresponde. No importa si eres un drogadicto, un alcohólico, un adúltero, un prostituto. Arrepiéntete de todo tu corazón y vuélvete en pos de tu Padre Celestial. Que en Él hay esperanza, que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, en Él hay provisión, en Él hay todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué te hace falta? Si tu Padre lo tiene todo. Y muchos no le piden porque es la misma conciencia que los delata de la vida pecaminosa en la cual están caminando. Y cuando piden no reciben, porque piden, dice la palabra, y piden mal para sus deleites. Que cuando le pidas para que sea de bendición para tu casa, que sea de bendición para bendecir a tu prójimo. Y todas las cosas van a ser diferentes. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Veamos cada paso de la palabra. Dios es el que produce
te inquieta, te lleva y te encausa para que hagas su voluntad. ¿Cuándo? Cuando tú estás presto, cuando tú estás dispuesto, para que su buena voluntad se cumpla en tu vida, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios no quiere lo malo para su creación, no solamente para nosotros, para su creación, porque Él le envió a Jesús por toda su creación, no por nosotros, porque nosotros tampoco tenemos algo extraordinario, que digamos nosotros somos, no, nosotros no, también estábamos igual o peor que muchos de los que están en el mundo, para que no nos sintamos muy halagados, no. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Cómo vivíamos? No para ahora menospreciar al que está en el mundo, sino para exaltarlo, para que se vuelva a los pies de Jesucristo. Cuando Jesucristo produzca el querer como el hacer en tu vida, no va a ser para que haga lo malo. Va a ser para que haga lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Va a ser para que no peques, para que haga la obra de Jesucristo, la obra redentora de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él produce en tu ser, cuando el Espíritu Santo está gobernando tu vida. No, cuando tu carne está gobernando, pues, hace lo que quieres definitivamente, porque la carne es enemistad contra lo del Espíritu. Y nada tiene que ver una cosa con otra. Y hay un plan y un propósito por el cual Dios te produce ese querer como el hacer. Que se cumpla su voluntad. Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No para que se cumpla la tuya, no. Para que se cumpla la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se esté cumpliendo la de nuestro Señor Jesucristo dentro del orden y del plan y del propósito que Él tiene para tu vida, a la par se está cumpliendo la tuya. Los anhelos, los sueños, las visiones, todo va a la par, pero primero es Él en todo. ¿Qué dijo? ¿Que primero es el hombre o primero es Dios? Dios es sobre todo. No es malo que amemos a nuestros hijos. Lo malo es que amemos más a nuestros hijos que a nuestro Padre Celestial. Hay que amarlo sobre todas las cosas. Eso es lo que nos enseña su palabra. Y cuando tú lo amas de tu corazón, tú estás obedeciendo y practicando su justicia y su verdad. Y tú eres un candidato a llegar a ese destino glorioso que Dios tiene preparado. Porque tienes temor de Dios. Cuando estás practicando la verdad no mientes, no engañas, no estás hablando argumentos, no estás juzgando, no estás criticando. La verdad te hace libre, porque el engaño y lo que te cautiva es lo que te hace que reacciones de esa manera negativa, que te hace sentir como un juez y estás murmurando a tu prójimo, estás criticando a tu prójimo, odias a tu prójimo, o sea, de Dios no tienes nada. Tenemos que reflejar que tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y eso debe ser con un hecho, con un testimonio, no con palabras. Dice en el 14, háganlo todo sin queja ni contiendas. No te debes de quejar ni estar contendiendo, porque cuando estás contendiendo vas a causar problemas. Te van a llegar problemas a tu vida. Hazlos de agradecimiento a tu Padre, con un corazón contrito y humillado. Cuando vengas a la iglesia con esa perspectiva de que Dios te va a hablar a tu vida,
para que practique lo que te vaya a enseñar en este momento, no para que nada más vengas y te sientes y cuando se terminó ya te salgas y sigas siendo la misma persona. Día a día son nuevas sus misericordias y cada momento que tú estés recibiendo su palabra y practicándola en tu vida, va a venir la renovación y la transformación de tu persona. Si tú no practicas lo que tu padre te está enseñando, siempre vas a ser esa vieja persona, ese odre roto, ese odre viejo. Nosotros tenemos que reflejar un odre nuevo para que Dios lo llene de su palabra, de la unción de su Espíritu Santo y que de la boca de nuestro corazón salgan palabras de vida, palabras de fe, palabras de esperanza. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que tienen fe son los que tienen una comunión y tienen una relación. Y al que cree, todo le es posible. Hay muchos que le hacen confesar que muchas cosas que sinceramente no los hacen entender o les explican de qué manera es la fe. O cómo es la fe. La fe es porque tú estés escudriñando. Es el crecimiento espiritual que tu Padre te está dando. Cuando tú estás atesorando cada una de las porciones de la palabra, de las promesas que te está regalando, que te está enseñando. Empieza a fluir su palabra en tu vida, empieza a crecer lo espiritual en tu vida, empieza a fortalecerse tu fe, para que seas un cristiano maduro y el día de mañana seas un odre nuevo en las manos de Jesús, preparado y equipado para lo que Él tiene para tu vida. Por eso muchas iglesias o muchos cristianos nunca llegan a su destino final. Se frustran porque quieren poder, quieren autoridad. Todos quieren poder, todos quieren autoridad. Nadie quiere ser manso, nadie quiere ser humilde. Tenemos que humillarnos ante nuestro Señor. Y el que se humilla, dice su palabra, Él lo va a exaltar. Él lo va a exaltar. Y eso es lo que hace nuestro Señor a través de lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Para que sean, dice el 15, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Fíjense cuál es la causa por la cual Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ¿sí? Para que nosotros seamos lumbreras en medio de las tinieblas, que no estamos corrompidos, que seamos intachables, guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No porque estamos en la iglesia, ya estamos, no tenemos el boleto, no, es hasta el final, es donde Dios va a probar los corazones de los hijos de los hombres y la fidelidad de cada uno de nosotros. No porque yo hable y decreté una palabra y confesé una palabra, ya soy salvo. Eso no es así. Dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios. Puros, la pureza, la santidad. No que medios hijos, no, puros hijos de Dios. O sea, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Acorde a tus acciones y hechos que hagas. Tú te tienes que examinar. ¿Sí? Dice la palabra, sin culpa en medio de una generación torcida. ¿Cómo están los del mundo? Claro que la ignorancia y la dureza de su corazón los mantiene así, con sus creencias, con sus religiones, con sus tradiciones y con sus costumbres. Eso es lo que está diciéndoles Pablo. Estamos en medio de una generación
torcida. Pero no somos tales y cuales para decir, no. El día de mañana Dios va a tocar sus corazones. Así como produjo el querer como el hacer en nuestras vidas, el día de mañana le toca el corazón aún al peor de los peores que están allá afuera. Para que vengan y que se cumpla su voluntad en nuestro Señor. Ese es el plan y el propósito por el cual Dios nos ha tomado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, al reino de la luz. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Si cuando la luz llega, dice la palabra que las tinieblas huyen, no dice que se quedan, huyen, porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, para ir entendiendo y comprendiendo que nosotros no debemos de ser una fuente que esté dando agua salada y agua dulce. No, nosotros tenemos que guardarnos íntegros delante de Él, irreprochables delante de Él, en santidad. Una generación torcida y depravada, en ella ustedes, está hablando de la iglesia de nosotros, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Brillamos? ¿Hay esa luz de Jesús en nuestras vidas? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? ¿Somos la sal de la tierra? Realmente hay que examinarnos. Realmente cómo estamos caminando. Esto es lo que Pablo nos está enseñando, que nosotros debemos ser como las estrellas del firmamento, que brillan. No que están todas opacas y otras apagadas, no. Con un resplandor que aún en las más densas tinieblas, ahí están brillando. Y se puede ver a esa persona o ese cristiano por su tipo de vida, su estilo de vida. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo andaba de un lado para otro, andaba en Éfeso, en Filipos, en Galacia, o sea, recorrió lo que no recorrieron otros. Y por eso está hablando de no haber corrido en vano. ¿A qué iba? A enseñarle la doctrina del reino de Jesucristo. No cualquier enseñanza te va a llevar al destino glorioso de Jesús. Y tenemos que meternos a la palabra. Cuando Jesucristo confrontó a los fariseos, a los saduceos, a los ancianos y a herodianos, ¿qué les dijo? ¿Por qué erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Todos esos hombres, con seguridad yo digo, no están en el reino de Dios. Más que aquellos que se arrepintieron, que no estaban caminando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo les decía a los hombres, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura era la enseñanza que ellos tenían, la doctrina que ellos estaban aplicando al pueblo de Israel. ¿Saben qué? Eso no. Porque poca levadura leuda toda la masa. Y si tú prestas oído a ese tipo de doctrinas, el día de mañana va a estar más corrompido que ellos. No todas las enseñanzas te van a llevar a ese destino glorioso con nuestro Señor. Y hay mucha gente que ha tomado la atribución de lo que Dios no le ha dicho. Los que estamos aquí somos siervos de Jesucristo, somos servidores de nuestro Padre, no para hacer mi voluntad, para hacer que se cumpla la voluntad de nuestro Padre, para que la iglesia se despierte. Eso era lo que Pablo le decía a los Éfesos, despiértate y levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo, no porque estás metido en una iglesia crees que ya salvo, siempre salvo.
No, no, no estás mal. ¿Por qué les decía Pablo eso? Porque ellos estaban también espiritualmente muertos y estaban en una iglesia. ¿Qué era lo que le faltaba? Que murieran físicamente. Como el mundo está muerto espiritualmente. Lo que le hace falta es que muera físicamente. Por eso se mueven para un lado y para otro. Pero espiritualmente están muertos. Y eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso. Despiértate y levántate de entre los muertos para que te alumbre Jesucristo. ¿Sí? La salvación es hasta el final. Es una gracia, es un regalo que Dios nos dio, sí, pero tienes que pelear la buena, tienes que correr la batalla de la fe. Esto no es de correr para llegar rápido, no, es de ir paso a paso, paso a paso, hasta el último día que nuestro Señor nos dé de vida, poder decir, Señor, he aquí. Aquí estoy, Padre, porque tú me diste la fuerza, me diste la fortaleza, me llenaste del poder de tu Espíritu Santo para vencer todo designio de maldad. Tenemos que entregar cuentas. ¿Qué cuentas vas a entregar? De la salvación que te regaló. ¿Qué le vas a decir? No, pues me la robó. ¿Y cuál va a ser la causa? No obedecer. Estar pecando. Y por eso habla aquí Pablo, ¿sí? Dice, si hacen las cosas bien, voy a estar satisfecho porque sé dónde van a estar. Pero si no hacen las cosas como nuestro Señor nos está enseñando, todo fue en vano. Todo es en vano. ¿Y de qué sirvió esos viajes misioneros? ¿De qué sirvió que estuviera yo en la madrugada predicándolas, enseñándoles, exhortándoles que dejaran el pecado, que dejaran la maldad, que dejaran el adulterio? ¿De qué sirvió? Si a final de cuentas, todo fue en vano. ¿Por qué no lo recibió la iglesia? Tiene que recibir la iglesia lo que nuestro Señor nos está enseñando. Puede ser que vaya a ser en vano para muchos, porque no es nada más con la finalidad de estar aquí sentado, ¿no? Es de tu testimonio que día a día estás viviendo. Es tu comportamiento que tú tienes delante de los hombres y delante de tu Padre que te está viendo. Que cuando te metes a tu cuarto secreto le dices, Padre, Papito, enséñame tu palabra, dame la revelación de tu palabra. Porque cuando tú te metes en esa relación con Él, Él te lo va a recompensar en público. O sea, si no dijera Pablo que todo iba a ser en vano. Si dijeras, salvo, siempre salvo, pues ya si eres salvo, ya lo recibiste, ya, eso es tuyo. O sea, como diciendo, pues ya lo tienes, ya lo adquiriste, y pues igual, ya si puedes venir a la iglesia bien, y si no, pues no es así. El creer es tener fe. Esa fe que nace de la palabra, no de que yo creo, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, tienes en Sardis unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Los que no están en el pecado, los que no andan en la inmundicia, porque la mancha es ¿qué? La causa del pecado. La arruga es la consecuencia del pecado. Escúchelo bien. La mancha es el pecado. Y el pecado lo arruga, lo envejece. ¿Sí? Entonces aquí nos enseña en su palabra
que los que no estemos manchados. ¿Sí? El pecado te mancha y te arruga. En otras cosas, en otras palabras, el pecado te destruye y te lleva a una muerte repentina. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que mancharnos nuestras ropas, no solamente nuestras ropas, este cuerpo que es de Jesús, este templo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo tienes tu casa? ¿Está adornada para tu Rey? Porque Él viene por su novia, sin mancha y sin arruga. Una novia gloriosa y victoriosa, que está vestida con lino fino, blanco, resplandeciente, que son los testimonios y los hechos de nosotros que somos los santos. ¿Cómo está tu casa? ¿Está preparada para recibir al novio? ¿Cómo está hoy en día? Dice en el 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que jamás nos borrará del libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando mantengamos en santidad, en pureza. Lo blanco es la pureza, es la santidad en la cual se debe de mantener el cristiano. Y de esa manera dice que Él no nos borrará del libro. ¿Sí? Pero si Él te dio una salvación y Satanás te la roba, Él también te puede borrar del libro de la vida. ¿Sí? El que salga vencedor no dice el que se ha vencido. Fíjense lo que está hablando la palabra. Aquí no se trata de que ya venciste, no. Aquí el que va a vencer va a ser hasta el final. O sea, no es de que venciste, es una lucha, una batalla y ya hasta ahí quedó. No, esto es hasta el final. El que salga vencedor se vestirá de blanco. No que seas vencido. El pecado te va a vencer. La carne te va a derrotar. Pero cuando estás en el Espíritu Santo, eres más que vencedor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque nuestro Señor nos dio un espíritu de cobardía. Nuestro Señor nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No está diciendo que ya lo venciste. No está hablando de que ya está listo, que ya está hecho. El que salga vencedor. Y esto es hasta el final. ¿Sí? Se vestirá de blanco. Y el que perdedor, pues lo van a vestir de negro. Pues en las tinieblas. El que salga vencedor, ese es el que va a ser vestido de blanco. ¿Por qué? Porque es parte de la novia de Jesús. ¿Sí? Es parte de la novia de Jesucristo. Nosotros somos los miembros los unos de los otros de la novia de Jesús. Y los miembros que estén sucios serán desechados. Los que sean derrotados serán consumidos por el fuego. Pero los que salgan vencedores, tenemos el honor de que vamos a ser vestidos de blanco. Se nos va a dar esa corona que merecemos. Porque todo es a través de un esfuerzo, todo es a través de una disciplina. Y la disciplina la da el Padre a los hijos. ¿Sí? Cuando tú salgas vencedor, ¿qué es lo que va a pasar? Se vestirá de blanco.
Tú te vas a vestir de blanco, tus acciones, tu testimonio va a resplandecer como las estrellas del firmamento. Que seas luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré, y esto está hablando Jesús, de la iglesia que somos nosotros, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre, Jehová de los ejércitos, y delante de sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Si tú no lo entiendes, ese es tu problema. ¿Sí? Pero que nuestro Señor te puede borrar, te puede borrar. Porque eso es lo que habla. Si sales vencedor, no te va a borrar. Si sales vencido, te va a borrar. Y cuando tú seas más que vencedor, te vestirás de blanco. Y cuando seas vestido de blanco, Él te va a dar a conocer ante el Padre, ante sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines. ¿Sí? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que el hombre dice, no. Lo que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre están diciéndole a la iglesia. Porque hoy en día se han encargado que el hombre es el que acomoda las cosas y las pone a su manera y hace creer y entender que de esa manera está caminando bien. Y no es como nosotros creemos ni creemos, es como nuestro Señor ya lo estableció. Y esto es hasta el fin de los tiempos. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta porción de la palabra, ¿cómo la aplica mucho la iglesia? Sin hacerle entender qué es lo que significa creer. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Y la gente, por la necesidad, por la circunstancia en la cual se encuentre, pues nada más cree, pero sin saber lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a su palabra. Porque creer significa tener fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que primero le debe de enseñar el cristiano al que está en el mundo. ¿Sí? Y para que tenga fe, ¿cómo la va a adquirir la fe? Tiene que tener una comunión, tiene que tener una relación. Si tiene una religión, una tradición y una costumbre, no tiene nada, y de nada sirve que confiese lo que hicieron, lo que hicieron para esa persona. No tiene sentido. Cuando hay sentido de que confieses que Jesucristo, es cuando tú tienes una comunión, cuando tú tienes una relación. Porque si no, entonces su palabra no nos enseñará que los demonios creen y tiemblan. El sentido es que nosotros conozcamos su palabra para practicarla, para obedecerla, para llevarla a cabo en nuestro diario vivir. Practicando su verdad. Si practicáramos su verdad, no, hombre, fuera una iglesia a otro nivel espiritual. Pero hoy en día la iglesia que se dice de Jesús no practica la verdad, practican las mentiras, hace más lo malo que lo bueno,
¿Y cómo puedes decir tú que es de Dios? ¿Cómo puedes decir tú que eres hijo de Jesús? Cuando a quien estás obedeciendo es al enemigo. Nosotros tenemos que examinarnos día con día. ¿Serás salvo tú? O sea, nada más es de hablar y ya se acabó. Entonces, ¿por qué Isaías hablaba a través de la palabra que ese pueblo de labios lo honraba y su corazón estaba fuera de él? Y la gente nada más lo declara en su necesidad. Y eso no es así. Cuando tú crees, tú vas a seguir lo que tú crees. ¿Sí? Porque creer también es más que tener la confianza que de la Biblia, que es inspirada por Dios. O sea, creer es eso, lo que está escrito en la Biblia, sin que lo hayamos visto, no lo hayamos visto, pero sí hemos visto sus manifestaciones, sí hemos visto sus milagros, sí hemos visto sus bendiciones. O sea, claro que sí. Y ese es el testimonio de que realmente Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque ningún padre va a dejar desamparado a su hijo. Y aquellos que están sufriendo y batallando por enfermedades, por economía, por un hogar, por algo material, pues se tienen que examinar. Cada quien se tiene que examinar. Tenemos que tener la confianza en Jesús. Y la palabra que es la Biblia es Jesucristo. Por eso nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por Dios. Todo está hecho por Él, para obedecerlo, no para transgredir. Y el que transgrede, pues las consecuencias vendrán a su vida. Porque el que transgrede los mandamientos es porque está pecando, no porque está haciendo lo bueno. Y cada quien tiene que tomar su decisión propia, porque la salvación es personal. No viene en paquete, ni por familia, ni por nada, no, es personal. Dice en el 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confiese en Él no será jamás defraudado. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Qué es confiar en Él? Todo lo que Él te diga tienes que hacerlo. Y de esa manera no vas a ser defraudado. Porque si no haces lo que Él te está diciendo, Él no puede transgredir lo que ella estableció en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a la iglesia, para que tome decisiones. No nada más confiesa con tu boca y hasta ahí todo está bien. No. Confiar que es que todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Él nos enseña es bueno, es agradable y es perfecto. De esa manera vamos a llegar a esa eterna salvación que Él tiene preparada para nuestras vidas. No nada más de confesar. ¿A poco es muy difícil confesar? Hay muchos que se les hace muy difícil obedecer. Entonces a esos que se les hace difícil obedecer, no les va a funcionar. Aunque hayan confesado unas 100 y 1000 veces. Porque tenemos que confesar con la boca de nuestro corazón
y con nuestros labios vamos a proclamarlo y a declararlo. Que Él se levantó de entre los muertos y que no está muerto, sino que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro abogado, es nuestro intercesor, y nuestro Señor Jesucristo no es un abogado corrompido. Nuestro Jesucristo es un abogado de justicia. Los que están aquí en el mundo son injustos, porque se venden por dinero, y nuestro Señor no es así. Así de que no vaya a pensar el día de mañana que usted está haciendo lo malo y Jesucristo le diga, no, ¿sabes qué? Ya te solucioné tu problema, yo soy tu abogado, éntrale. No, esto no es así. Tú tienes que caminar en justicia para que la justicia divina te apruebe que realmente eres un hijo genuino y verdadero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que confiar. Eso es lo que nos mantiene aquí en la iglesia. La confianza y la fe que tenemos en nuestro Padre, que aunque tardare, Él lo va a hacer. Y muchas cosas las está haciendo. Creer es tener fe. ¿Y cómo se adquiere la fe? A través de una predicación. ¿Cómo se adquiere la fe? A través de que estoy orando, a través de una relación, a través de una comunión. Cuando tú te metes en tu cuarto secreto con tu Padre y tu Padre te está enseñando, y cuando tú estás obedeciendo, tú estás apto para recibir lo que Él te está enseñando en su palabra. Y Él te lo va a recompensar en público cuando diga, mira ese marihuano, sí, ese era marihuano. O ese droga, sí, alcohólico, lo que fuese. Ya no voy a hacer el mismo testimonio. Porque Dios, que es fiel, Él es el que cambia y transforma las vidas de cada persona. Y no solamente de mi persona, empieza a añadir sus bendiciones espirituales, físicas, económicas y materiales. Porque ningún padre quiere que sufra a su hijo. El Padre siempre tiene abundancia para sus hijos. Él multiplica y fructifica. Él no anda con escasez, no. En Jesús no hay escasez. En Jesucristo no hay miseria. En Jesucristo no hay pobreza. En Jesús hay vida y hay vida en abundancia. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Tenemos que gozarnos, tenemos que regocijarnos en su presencia. Y cuando nosotros nos regocijamos, tenemos una fortaleza espiritual que no llega a nuestras vidas nada. No importa la circunstancia que esté viviendo el mundo, nuestra ciudad, nuestra colonia, no. Nuestro Padre es fiel y ningún padre va a permitir que le hagan daño a su hijo. Ningún padre va a permitir que le hagan daño a su hijo. Y mi Padre todo lo ve, todo lo sabe y todo lo discierne. Vayamos al libro de Daniel capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Los que estemos anotados en el libro, ¿quién es el que nos va a cuidar? Miguel, el príncipe protector del pueblo de Jesucristo. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger para que la maldad no llegue a nuestras vidas. ¿Sí? Porque dice la palabra que va a haber tiempos de angustia como nunca antes la hubo. ¿Sí? Y esos tiempos
cada día se van acercando más y más y más, ¿sí? Porque los días no pasan en vano ni de balde. Van transcurriendo los días y se va acercando cada día más lo que nuestro Padre nos está enseñando a través de su palabra. Esos días pronto llegarán sobre la tierra, sobre los pueblos y las naciones de todo el mundo. Como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿Sí? Nada más los que estén anotados en el libro de la vida. A los que no les hayan robado su salvación. A los que siempre lo cuidaron con temor y con temblor. Para ellos va a venir Miguel el protector del pueblo de Jesucristo. Dice en el versículo 2, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Escuche bien la palabra. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre. No está hablando que dice que todos, dice algunos. O sea, pocos. Algunos de ellos se levantarán para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Sí? ¿Cuáles son los que están en la confusión perpetua? En los que andan buscando otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas que no edifican, porque en Jesucristo hay cambios, en Jesús hay poder, y ese poder que nuestro Señor deposita en nuestras vidas es lo que cambia nuestro entorno y nuestra manera de pensar, de vivir, de comportarnos. Si realmente nosotros tenemos a nuestro Señor en nuestra vida, entonces, para que veamos que la salvación no es siempre, ¿sí? Ser salvo, siempre salvo. Como dicen muchos, yo no creo. Y yo no creo porque mi Padre, que es el que me ha enseñado y que me ha capacitado, aquí me está enseñando que no es así. ¿Sí? Aquí no se trata de estudios bíblicos, aquí no se trata de, aquí se trata de una comunión, aquí se trata de una relación, porque el Padre es el que enseña al Hijo. Y si tú dices ser el Hijo de Dios, tú tienes que tener una comunión, tú tienes que tener una relación en tu cuarto secreto. Y lo que tu Padre te está enseñando en tu cuarto secreto, practícalo en público. La persona que está confusa no tiene dirección, pero esos son los que ya van a estar para siempre también en su lugar que merecen, no con Jesucristo. ¿Sí? Los que estén muertos se van a levantar. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos hechos. Y los muertos, ¿qué se pasa? Se desintegra todo, vuelve al polvo. Pero en el día del juicio final se volverán a levantar. ¿Unos para qué? A algunos de ellos para vivir por siempre. Habla de algunos, no de todos. O sea, hay que entender muy bien. A algunos, ¿sí? A algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a ser avergonzados? Los que encubren su pecado, los que andan escondiditas haciendo cosas que no deben de hacer. Si Jesucristo te está viendo, tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él para alcanzar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si no,
no vamos a llegar a ese destino final. Ni aquí en este mundo, ni en el otro que viene. Los días se van a cortar en nuestras vidas y allá en el que viene vamos a parar en el lago de fuego, donde va a haber puro llorar, donde va a haber puro crujir, donde va a haber puro dolor, y ahí vas a estar, si tú no tomas la decisión correcta. ¿Sí? Habla en el 3, versículo 3 dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. Nosotros debemos de brillar para instruir a su iglesia, para que su iglesia resplandezca como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. ¿Sí? Hay un plan y un propósito que nos corresponde para cumplir para nuestro Señor Jesucristo. No dice que los necios, habla de los sabios. ¿Sí? Los sabios y entendidos son los que entienden lo que Dios, nuestro Señor, nos está enseñando. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Sí? ¿De cuáles eres? ¿De lo que está practicando la justicia divina de nuestro Señor Jesús? ¿O de los que estás haciendo tu propia justicia? De lo que tú crees, de lo que tú piensas. Por la eternidad vamos a brillar, vamos a hacer esa luz, porque ya no va a haber mancha, ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, ya no va a haber día, no va a haber noche, siempre va a haber luz, y la luz es Jesús. Y luego le dice el Padre a Daniel esto en el 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Sella este libro, dice, no, ya no se va a abrir. Séllalo hasta la hora final. Pues muchos, aquí se habla de multitudes, muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Todos aquellos que andan para arriba y para abajo y que así aquí está la doctrina de Jesús y que no, que hay, todos esos se van a quedar. ¿Sí? Muchos quieren buscar a Jesús cuando no tienen hambre ni sed. Si tú tienes hambre y sed, ¿quién es el que te va a saciar? Tu Padre. Por eso es lo que nos enseña en los evangelios de Mateo. Dichoso el hambriento y sediento, porque será saciado. El único que te va a saciar es hambre y esa sed de su palabra. Su nombre es Jesucristo. Y no estar hablando que tienes hambre y sed cuando quieres ir a la iglesia. No, métete en su cuarto secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Muchos andan para arriba y para abajo. Esta es la sana doctrina. Esta es la doctrina. Y así andan, confundidos. Porque no saben discernir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo no nos mandó a hablar por hablar, no. Me capacitó y me preparó para que su iglesia caminara en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y primero lo ha hecho con mi persona, para que lo que Dios me ha dado de gracia, yo se los dé de gracia. Y las bendiciones fluyen a raudales. No tengo que andar buscándolas. Llegan porque llegan.
¿sí? Cuando uno va entendiendo y comprendiendo el plan del Padre en el Hijo, su vida es renovada y transformada. Al 100%, te capacita, te prepara, te instruye para enviarte a hacer su voluntad. Y eso es lo que vengo a hacer aquí, con un corazón agradecido de todo lo que ha hecho, de dónde me ha sacado, de la drogadicción, de lo que es la depresión, de lo que es el insomnio, de lo que es, de todo. Ahora para hacer su voluntad, no para hacer la mía. Yo lo que hago, lo hago por gratitud, no lo hago por una moneda, no lo hago por uno. Y siempre lo voy a hacer por agradecimiento, porque yo estoy más que agradecido. Todas las cosas que ha hecho en mi vida. Todas las cosas que ha hecho en mi vida. Él ha cambiado mi vida. Él ha transformado mi mente. Él me ha dado sueños, me ha dado visión. Y cada uno de ellos se están cumpliendo. Y con esto vamos a ir. Leímos hasta el versículo 4 de Daniel. De ahí mismo nos vamos a pasar al 13. Fíjense lo que nos habla la palabra de nuestro Señor. Al versículo 13 dice, el Padre le dice a Daniel esto. El Padre de esta visión dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. O sea, sabía que iba a morir, pero sabes que tú vas a descansar, pero sabes que también te voy a volver a levantar y vas a ¿qué? A recibir tu recompensa. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que estemos haciendo, mis amados. Ni más ni menos. ¿Sí? Daniel hizo lo que el Padre le dijo. Le dijo, ¿sabes qué? Tú ya cumpliste, tú ya cerraste el libro de la vida, ya lo demás, cada quien se le va a pagar acorde a lo que haga. Y cada quien va a recibir su recompensa. Si es de justicia, te va a llevar esa vida eterna. Si es de injusticia de lo que hiciste, pues te va a llevar también a ese otro lugar. O sea, Dios es el que nos está enseñando. Dios es el que nos está preparando. Él está diciendo, pero tú persevera. No dice, hey, o sea, recíbelo y como que ya todo está listo. No, persevera hasta el fin. O le está diciendo, recibe a Jesús y salvo siempre salvo. No. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Eso es lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. La perseverancia y la constancia, que siempre tengamos una comunión, una relación y sobre todo ir obedeciendo lo que Él nos está enseñando. Porque si estamos obedeciendo lo que Él nos está enseñando, a través de la obediencia Él nos está perfeccionando. Y por eso hoy en día hablan que no hay iglesias perfectas. Pues si el que habla, quién sabe qué tipo de vida esté viviendo. ¿Qué serán los que están escuchándolo? O sea, se les hace tan fácil abrir la boca. No hay iglesia perfecta. Pues ¿cómo va a haber iglesia perfecta si no obedecen? La perfección va a venir a través de la obediencia. Cuando tú estés obedeciendo lo que tu Padre te está enseñando, Él te está perfeccionando. A la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. ¿No dice su palabra que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Por qué tú te atreves a decir que no hay? Porque todo se les hace muy fácil.
Y porque como son sus pensamientos en su corazón, tal es esa persona. Esa persona que, ¿dónde está Dios? Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no por estar dando una palabra ya quiere decir que tenga Dios. ¿Sí? Dice que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu te da vida. Por eso muchos se ponen a estudiar y estudiar libros, se van a las escuelas y se preparan y le dan. ¿De qué te sirve? Si todo esto es a través de una revelación, de una relación, de una comunión. Lo que tu Padre te va a dar no es como el mundo la da. De que si quieres ser abogado, pues te metes a una escuela para estudiar abogado. No, no te engañes. Hay que entender la palabra. Porque la sabiduría de este mundo es animal, la carnal y la diabólica. La de nuestro Padre no es así. La sabiduría nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y terminamos en San Juan, capítulo 3:16 del libro de San Juan. Y dice la palabra de nuestro Señor: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres una vida eterna? Cree en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Es tener fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simple y sencillamente así. ¿Sí? No dice que Dios murió por los cristianos, no, murió por toda su creación. Porque Él no hace excepción de personas. Lo mismo le dolí yo que le duele el que está ahí en el mundo. ¿Sí? Él lo ama tanto como me ama a mí, como te ama a ti. Él lo que aborrece, lo que hacen es el pecado. Nunca te ha dejado de amarte. Porque si el día que te deje de amar, ese día desapareces de la tierra. Si estás en el mundo. Él nos ama con un amor sin límite, con un amor verdadero. Y eso es lo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Habla del mundo, no habla de una iglesia. Nosotros salimos de ahí por su gracia y su misericordia. Por lo tanto, ya no debo hacer nada de lo que hace el mundo. Nada. Porque su palabra nos enseña que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Antes éramos del mundo, porque nos gobernaba Satanás. Pero ahora el gobierno de Jesús se ha establecido en la vida y en la casa de cada uno de los que son sus hijos. Y por lo tanto su gobierno es el que gobierna mi casa. Tú decides quién quieres que gobierne tu casa. Porque aquí nada más hay dos amos. El bueno y el malo. Y eso tú lo vas a saber acorde a los hechos que tú estés haciendo. Porque si tú no crees y si tú no tienes fe de la palabra y tú no tienes una relación y una comunión, te vas a perder. Te vas a perder. Si tú no tienes el conocimiento de lo que es la escritura de nuestro Señor Jesucristo, te vas a extraviar. Y una persona extraviada nunca va a llegar a su destino final. ¿Sí? Una persona que anda extraviada buscando el conocimiento, buscando otras, nunca va a llegar a ese destino final. Muchos quieren Biblias hebreas, muchos quieren, si la palabra es veraz.
La palabra es luz porque es Jesús. ¿Por qué no la entiendes? ¿Por qué no la comprendes? Porque no te ha resplandecido en tu vida. Simple y sencillamente por eso. Y esa es la causa por la cual sigues haciendo lo que hoy en día sigues practicando. Porque cuando la luz llegue a tu vida, vas a dejar totalmente todo lo del mundo. No todo lo del mundo. Que tengo que ir yo a la... Sí tengo. Pero yo a lo que tengo que ir, voy. ¿Sí? Y donde me mande el Espíritu Santo, ahí voy a estar. Porque el Espíritu Santo es el que debe de gobernar mi casa. No mis deseos, no mi impulso. ¿Sí? Tenemos necesidades, tenemos obligaciones, tenemos compromisos. Claro que tenemos que ir a trabajar. Claro que tenemos que ir a comprar mandado, el alimento. Pero no estar con malas compañías, con juntas que el día de mañana te retiren del plan y del propósito de tu Padre. Creer significa tener fe. ¿Tienes fe? ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate en la mar. Y sucedería tal como es. Pero si crees y no recibes nada y no tienes nada, ni a Jesús en tu vida, pues ahí sí es un grave problema. ¿Sí? La salvación viene a través del orden que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? La salvación viene así. No que lo recibas y que ya todo es color de rosa, no. Todo es hasta el final. ¿Sí? Y por eso hay que pedirle fuerzas cada día. Cada día hay que pedirle fuerzas. ¿Para qué? Para seguir adelante sin ver atrás. ¿Sí? Entonces, cada quien tomará su decisión y la decisión que cada quien tome, ese va a ser el resultado de su presente, de su futuro y de su final. ¿Sí? Aquí lo que te veas de poner, examinar es, ¿tu nombre está en el libro de la vida? ¿Sí estás escrito en el libro de la vida o no estás? Examínate. ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Qué estilo de vida tienes? Y podrás darte cuenta en qué lugar estás. Si en los de la derecha o en los de la izquierda. ¿Con los buenos o con los malos? Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús.